la ansiada intercambio, dos pájaros de un tiro. El Barcelona se libera del lastre de Ferran Torres y logra su sueño de fichar a el ansiado supercrack. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Empezamos por la petición de Pedri, casi imposible en estos momentos. La voz de Pedri se hizo oír con claridad tras convertirse en uno de los 4 líderes del Barcelona. El joven jugador canario, que ostenta la capitanía, no ha dudado en expresar sus opiniones en las últimas semanas, expresando su satisfacción por el nuevo estilo de trabajo adoptado por Hansi Flick. Pedri se refirió al actual entrenador, quizás en alusión indirecta a Xavi Hernández, el exentrenador, al decir: "Ahora estamos trabajando mucho más duro que antes". Sus declaraciones no quedaron ahí, pues también expresó su deseo de jugar con Erling Haaland en un futuro próximo, nombre que ilusiona en el mercado de fichajes. Para Pedri, la incorporación del delantero noruego al Barcelona no será solo un sueño hecho realidad, sino que será una pieza clave para reforzar el nuevo proyecto ofensivo del club. Haaland encaja perfectamente en el estilo de juego ofensivo de Hansi Flick y el club sabe que Lewandowski pronto cumplirá 37 años, por lo que será necesario buscar alternativas. Joan Laporta no dudó en hacer caso a las palabras de su joven estrella. Es consciente de que un jugador como Haaland no solo potenciará el ataque del equipo, sino que también será un gran atractivo mediático y comercial, capaz de reforzar la marca global del club. Pese a la intensa competencia de los grandes clubes europeos como Real Madrid y Manchester City, Laporta entiende que el apoyo de Pedri y del vestuario podría convertir el fichaje de Haaland en una gran transformación para el proyecto del Barcelona. De hecho, se rumorea por los pasillos del Camp Nou que Laporta y Deco están explorando todas las opciones posibles para fichar a Haaland el próximo verano. Pedri es consciente de que fichar al noruego no será solo una declaración de intenciones deportivas, sino un paso estratégico para reforzar la posición del club en lo más alto del fútbol mundial. Pedri sabe que su voz es escuchada por la administración y la afición, y ha demostrado que no tiene miedo de expresar sus deseos. Ahora, la pelota está en el tejado de Joan Laporta, quien deberá decidir si esta bomba puede convertirse en realidad o se quedará en solo un deseo en el volátil mundo del mercado de fichajes. Por 70 millones se marchará el astro del Barcelona, un giro inesperado en los próximos meses en el futuro de Ronald Araujo en el FC Barcelona. Sin duda ser pieza clave en la defensa del equipo durante las últimas temporadas, pero su descenso de rendimiento y los problemas económicos del club podrían abrir el camino a su posible salida. Este verano, el Bayern de Múnich, dirigido por Vincent Kompany, ha mostrado un gran interés en el defensa uruguayo y las negociaciones podrían acelerarse antes del próximo mercado de fichajes de invierno. Deco, director deportivo del Barcelona, ya está dispuesto a fijar un precio de unos 70 millones de euros por él. La situación financiera del Fútbol Club Barcelona ha sido uno de los temas más comentados en los últimos años. Las limitaciones financieras han obligado al club a tomar decisiones difíciles, haciendo de la venta de jugadores valiosos una opción necesaria para lograr el equilibrio financiero. Araujo, considerado uno de los defensas más prometedores de Europa, puede ser víctima de estas circunstancias para aliviar las cargas económicas del club. El Bayern de Múnich, que ha mostrado interés por el uruguayo en varias ocasiones, está dispuesto a volver a las negociaciones en enero. El entrenador del equipo bávaro, Vincent Kompany, considera que Araujo es el refuerzo ideal para su línea defensiva y estaría presionando a la dirección del club alemán para cerrar el trato tras el traspaso de Matthijs de Ligt al Manchester United. Se cree que la cifra negociada, 70 millones de euros, supondrá un importante impulso para el Barcelona, permitiéndole cumplir con los requisitos del fair play financiero. A pesar de la posible tentación económica que supone vender a Araujo, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, no ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro del defensa uruguayo. De momento, el técnico alemán se ha mostrado satisfecho por la actuación de otros defensas como Íñigo Martínez y el joven talento canterano Kobarci, que podrían facilitar la marcha de Araujo. Sin embargo, Flick valora la experiencia y el liderazgo que Araujo puede aportar a la defensa del Barcelona y tendrá la última palabra sobre si el zaguero se queda en el equipo. Al mismo tiempo, el Bayern de Múnich sigue de cerca la evolución del jugador, esperando la oportunidad adecuada para cerrar el trato. El Barcelona no se rinde y fichará al astro alemán a menor coste.
El futuro de Jonathan Tah parece alejarse cada vez más del Bayer Leverkusen. Aunque el defensa de 28 años sigue siendo un importante papel en el plan de Xabi Alonso, las negociaciones entre el club y el jugador sobre la renovación de su contrato siguen estancadas. A partir del 1 de enero, el internacional alemán tendrá libertad para negociar con cualquier club, ya que su contrato expira en junio. Información reciente sugiere que el Leverkusen está interesado en escuchar ofertas por el jugador del Hamburgo en el próximo mercado de fichajes de invierno, ante la posibilidad de perderlo gratis en verano. Se espera que el Bayern acepte una oferta de unos 15 millones de euros, la mitad de su valor actual en Transfermarkt. En el último mercado de fichajes, su agente, Pini Zahavi, intentó negociar un traspaso a uno de los grandes clubes europeos, pero fue en vano. Como resultado, las relaciones entre ambas partes se han deteriorado en los últimos meses, abriendo el camino a un defensa en el FC Barcelona. La directiva del Barcelona preferiría inicialmente esperar hasta el final de la temporada 2024-25 para negociar directamente con Jonathan Tah, ya que entonces podría ficharlo a coste cero. Sin embargo, cualquier cambio en los planes del actual campeón de la Bundesliga con el central podría impulsar al Barcelona a entrar en la puja, sobre todo teniendo en cuenta lo que está sucediendo con Ronald Araujo y Andreas Christensen. Se espera que ambos regresen a la plantilla del Barcelona en invierno, a menos que el club reciba una oferta atractiva. En el caso de Jonathan Tah, al igual que Joshua Kimmich, es una alternativa admirada tanto por el cuerpo técnico como por Deco, aunque el tema salarial puede complicarse con ambos. El Barcelona espera volver a la regla 1 de enero antes de fin de año, un factor crucial para evaluar opciones para reforzar la plantilla en enero. Repentino decisión de renovar al veterano tras el visto bueno de Hansi Flick. Íñigo Martínez sorprendió a todos con su destacada actuación en el inicio de temporada con el Fútbol Club Barcelona. El central, que llegó al equipo hace un año, ha logrado consolidarse como una pieza clave en el plan del nuevo entrenador Hansi Flick. Desde su llegada, Martínez ha demostrado una fortaleza defensiva que ha contribuido en gran medida a que los blaugrana mantengan casi la portería a cero, ya que solo han concedido 3 goles en las primeras semanas de liga. La destacada actuación del central no pasó desapercibida ni para el cuerpo técnico, ni para la dirección del club, que ya han comenzado a estudiar la posibilidad de renovar su contrato. Tal y como está la situación actual, Íñigo Martínez, cuyo contrato expira en 2025, puede prolongar automáticamente su estancia en el Barcelona si juega al menos 45 minutos en el 60% de los partidos de la temporada. Esta cláusula refleja la confianza que el club tiene en su potencial, pero lo que no se esperaba era que se convirtiera tan rápidamente en un fijo de la defensa. Aunque la renovación automática depende de esta cláusula, AS informa que el Barcelona podría decidir ofrecerle un nuevo contrato antes de final de temporada, dado el impacto positivo que ha tenido en el equipo. Si continúa a este nivel, Martínez podría asegurarse no solo la renovación, sino también un papel de liderazgo a largo plazo en el proyecto de Flick. Por su parte, el Barcelona sigue reforzando su solidez defensiva con un defensa que, pese a llegar tranquilo, se ha convertido en uno de los jugadores más fiables del equipo. Hansi Flick le da la vuelta a Xavi e insiste en confiar en la joven estrella. Xavi Hernández y Hansi Flick representan dos entrenadores con filosofías completamente diferentes, y esta diferencia es claramente evidente en su visión de uno de los talentos jóvenes más destacados del Barcelona. Si bien Xavi no le dio suficiente confianza al joven delantero, ni le brindó las oportunidades adecuadas para mostrar su potencial, incluso cediéndolo la temporada pasada, Flick ve a Ansu como un jugador clave que podría tener un papel decisivo en su proyecto con el Barcelona. La cesión de Ansu Fati al Brighton está considerada una de las decisiones más controvertidas durante la gestión de Xavi como entrenador del equipo. Sin embargo, las cosas cambiaron con la llegada de Hansi Flick. El técnico alemán cree mucho en el talento de Ansu Fati. La apuesta de Flick por Ansu es clara. Para él, volver a su mejor nivel sería una gran incorporación al club. Flick tiene un plan claro para Ansu, ya que busca capitalizar sus habilidades únicas: velocidad, regate y la habilidad innata para anotar que ha demostrado anteriormente en la liga y competiciones europeas.
El técnico alemán también cree que el estilo de juego de Ansu encajará perfectamente en su sistema de ataque más vertical y agresivo. Por ello, no duda en considerarle como uno de los jugadores en los que más confianza tiene esta temporada. Se espera que Ansu esté listo para participar en el próximo partido contra el Girona, lo que supone una importante oportunidad para demostrar que todavía tiene mucho que ofrecer en el mundo del fútbol. Por su parte, la afición del Barcelona está deseando volver a ver a Ansu Fati en el campo y espera que, bajo la dirección de Flick, pueda recuperar el gran nivel que todo el mundo espera de él. Si Ansu Fati logra recuperar su forma, será un gran impulso para el Barcelona. ¿Quién crees que tiene razón, Hansi Flick o Xavi? Y ahora, a la ansiada intercambio, dos pájaros de un tiro. El Barcelona se libera del lastre de Ferran Torres y logra su sueño de fichar a el ansiado supercrack. Barcelona continúa su búsqueda del mejor talento, a pesar de los desafíos financieros que enfrenta. El nuevo objetivo del club es la estrella del AC Milan Rafael Leao, cuyo precio se dice que es muy alto, pero el Barcelona ya está pensando en soluciones innovadoras. Según un informe de McCarthy de Calciomercato, el Barcelona está explorando la posibilidad de incorporar a Ferran Torres a un acuerdo para llevar a Leao al Camp Nou, con la esperanza de reducir significativamente el coste de la transferencia. Los problemas financieros del Barcelona son un tema recurrente en las últimas ventanas de transferencias, ya que su capacidad de gasto ha sido limitada, lo que los ha llevado a buscar alternativas como acuerdos de intercambio o fichajes de jugadores en transferencias gratuitas. Ahora, el club se está centrando en Rafael Leao, que tenía una cláusula de rescisión de 147,5 millones de libras en el Milán durante el verano. Aunque esta condición ha expirado, negociar una tarifa inferior con el gigante italiano no será fácil. Como señala McCarthy, un jugador de esa calidad costaría una suma enorme, lo que hace que la propuesta que involucra a Ferran Torres sea una jugada inteligente si tiene éxito. Sin embargo, el trato no es sencillo. Incluso con la introducción de Torres, es probable que haya una brecha significativa entre su calificación y lo que el Milan aceptaría a cambio de Leao. Como sugiere McCarthy, podría ser necesario agregar más jugadores al acuerdo para permitirle irse, lo que significa que el Barcelona podría necesitar mejorar el acuerdo con jugadores adicionales o dinero, una táctica en la que ha confiado en los últimos años. No hay duda de que Rafael Leao será una valiosa incorporación a la plantilla del Barcelona. El delantero de 24 años tuvo un desempeño admirable con el Milan, contribuyendo con 29 goles en todas las competiciones la temporada pasada, y ha comenzado bien esta temporada marcando un gol y brindando una asistencia en 3 partidos. La velocidad de Leao, sus habilidades de regate y su versatilidad en la delantera lo convierten en una opción ideal. Su dinámico estilo de juego complementará a los actuales delanteros del Barcelona, dándoles una ventaja decisiva en la Liga y las competiciones europeas. En cuanto a Ferran Torres, este posible acuerdo podría suponer el final de su carrera en Barcelona. A pesar de algunos momentos brillantes, no se ha consolidado del todo en el Camp Nou. Si la dirección del Barcelona ve a Leao como la mejor opción para su futuro, Torres podría estar entre los jugadores que tendrán que abandonar el club. El informe de McCarthy sugiere que el Barcelona puede haber dejado caer otro objetivo de ataque, Neco Williams, mostrando su total concentración en asegurar a Leao. Torres, que ha disputado 117 apariciones, pronto podría verse redundante, especialmente si el Barcelona continúa buscando fichajes de renombre en ataque. Como aficionado del Barcelona, me emociona pensar en la posibilidad de que Rafael Leao llegue al club. Su velocidad y habilidad lo convierten en una pesadilla para los defensores y está claro que tiene todos los ingredientes para triunfar en la Liga. Sumar un jugador de su calibre mejorará el poder ofensivo del Barcelona, algo que al equipo le ha faltado desde la partida de Lionel Messi. Económicamente, la estrategia del club parece mesurada. Al deshacerse de Ferran Torres, pueden lograr 2 objetivos: liberar el dinero que tanto necesitan y traer a un jugador más dinámico. Claramente, Torres no ha estado a la altura de las expectativas y, a pesar de su potencial, Leao parece ser el más adecuado para el estilo de juego rápido y fluido que Xavi busca implementar. Lo que lo hace aún más emocionante es la posibilidad de ver a Leao jugar junto a jugadores como Pedri y Gavi. Por ahora, depende de si pueden convencer al Milan de aceptar a Torres y quizás a 1 o 2 jugadores más en el trato.
Pero desde la perspectiva de un aficionado, la idea de ver a Leao con la camiseta blaugrana es un sueño que a muchos les gustaría cumplir. ¿Quién crees que debería irse además de Ferran Torres versus Rafael Leao?